Mínimo le dije que para defensa de 16 a 20. Ah, Sí, 14.53. Pues falta la hoja de trabajo. No sé, es que es mucho tecnicismo, pecado. Recuerdo, van a disertar con la velocidad que diserté yo. No, más estamos tiempo. claros. Se demoró 14 minutos. Es que hay que sumar más cosas acá, en la hoja de trabajo. ¿Ya? Hay que sumar la hoja de trabajo y hay que mostrar la evidencia en la presentación. Recuerden que eso no va en el informe del domingo. Las hojas de trabajo son privadas. Eso va en la PPT del día jueves. Claro. ¿Cierto? Siguiendo la norma contable. Entonces ahí van a sumar más tiempo. Porque en la hoja de trabajo me van a tener que explicar cómo desarrollaron la comprobación de la liquidez, qué prueba aplicaron, cuál fue el resultado de la prueba y cuál es la evidencia de esa prueba. Y ahí completan el trabajo completo. Inicialmente vamos a hacer la presentación que acaba de realizar usted y luego vamos a analizar la hoja de trabajo un poco más en profundidad, entregándole a usted, no el momento de la presentación, no tenemos que hablar sobre ningún tipo de índice vertical en este caso que se aplicó, ¿ya? Sino que cuando toque la hoja de trabajo tenemos que explicarle a usted cómo hicimos ese análisis. Sí, ya. Aquí un paréntesis. ¿Ya? Para esta asignatura y para la defensa. Les he repetido varias veces que no me interesan los números, ¿cierto? Claro. Durante todo el semestre. Lo mismo les va a pasar en su defensa. Los profesores de la defensa son contables auditores. ¿Ya? Todos saben cómo llegaron al cálculo de toda la presentación que acabo de dar. No necesitan explicar la fórmula. ¿Ya? No necesitan explicar la matemática. Necesitan explicar el resultado. Cuando abordé esta situación financiera, nunca dije el número. No, ¿Se dieron cuenta? solamente el saldo. Dije el saldo reflejado en pantalla. Yo no me detuve a explicar la matemática porque toda la comisión sabe sumar. Ya. ¿Ya? Entonces no se frenen en los números. Eso es para contabilidad. Y eso lo dejaron atrás el año pasado. Ahora están en auditoría. Acá da lo mismo el número que sea. No se frenen en los números ni en la fórmula. El resultado de la aplicación del indicador. ¿Es líquido? ¿No es líquido? Capital de trabajo. Activo corriente menos pasivo corriente. Endeudamiento. ¿Dónde está la mayor deuda de la empresa? Dentro de los pasivos al corto plazo. Financiamiento. ¿A dónde se va la inversión? ¿Se está yendo a activo fijo? ¿O no hay inversión? Tienen que analizarlo en base a su balance. Financiamiento. Todo lo que hablé de la fuente del financiamiento. Interno o externo. Esos son los análisis que tienen que hacer. ¿Cómo uno puede abordar la parte de cómo usted determinó el enfoque? Con su prueba de cumplimiento. No, sí, pero dentro de la presentación se aborda en la primera instancia o... Miren, tienen dos opciones. Lo pueden comenzar al principio para sacarlo del camino inmediatamente, o lo pueden abordar cuando presenten el informe ejecutivo. ¿Se dieron cuenta que en el informe ejecutivo hay un párrafo antes de la opinión, donde el auditor opina del control interno y dice que no era el objetivo, pero igual lo analizó? Sí. Lo mismo que yo le estoy pidiendo a ustedes. Pueden adoptarlo en esa manera. ¿Ya? Entonces, llegando al informe ejecutivo, se abordó el enfoque de auditoría, se analizó el control interno, se aplicaron pruebas de cumplimiento. Acá está la hoja de trabajo y la evidencia es el cuestionario, que es uno de los puntos fuertes de esta auditoría que están haciendo ustedes, porque radica mucho problema en la autonomía que tiene el contador. Ahí radica mucho el problema de su resultado de auditoría. Y con eso termino. El tema de las notas explicativas, porque no se detallan así como hay... No me interesa para nada. Ah, ya. Realmente su comisión son auditores. Saben cómo se componen las notas, saben qué cuentas las componen. No se habla de eso. Si eso es lo que sucede en la defensa, por eso quiero que lo vayamos practicando. Tienen la inclinación, por la formación que han tenido a la fecha, de ir a explicar cómo se arma una cuenta contable, explicar el saldo, explicar la matemática. Y todo eso sus profesores ya no saben hacer. Ellos no quieren ver lo que ya saben, quieren ver qué fue el trabajo que ustedes hicieron. ¿Qué interpretan ustedes de una manera personal? Su criterio frente a resultados matemáticos. Si después la comisión le hace una pregunta, oye, ¿cómo calculó eso? Perfecto, terminó la presentación, terminaron los 20 minutos de la ronda de preguntas. Ya, mire, la liquidez la calculé con un análisis vertical. Total de activos corrientes por 100 dividido cada cuenta contable y llegar a los porcentajes correspondientes. Este porcentaje representa el 12% del 100% de los activos corrientes. Entonces, donde tenemos el porcentaje más alto es la cuenta más líquida.
Nota explicativa. Hoy, ¿cómo se compone efectivo equivalente? Vamos a la nota explicativa dentro de nuestra presentación. Efectivo equivalente se compone con el saldo contable al término del periodo comercial 2021. Caja tiene tantos saldos disponibles, banco número tanto, banco cuenta número tanto, y le explica. ¿Ya? Pero no es el fuerte de la defensa. Es lo que ustedes saben hacer, que no sabe hacer un programa. Porque esto, mis amados, como futuros colegas, los hace un sistema. Cuando contabilicen esto que le hago yo, porque han repetido todos los ramos, hacer cosas en Excel y todo, eso ya queda atrás. Esos son programas de contabilidad que les van a armar todo esto. Lo que el programa no hace es esto, el analizar las cuentas. Eso solamente lo saben ustedes. Ese es su valor de contadores auditores. Eso es lo que ustedes valen como analistas. No confeccionar números. Porque más encima con la IA, eso lo va a hacer una IA en el futuro. Ni siquiera vamos a hacer eso. Profe, y en financiamiento, ¿qué ponemos? ¿Y cuál es la diferencia con inversión en el tema de los objetivos de la auditoría? Porque la inversión puede ser la inversión que recibió o la inversión que hizo la empresa. Ya. Ojo con los conceptos ahí. La empresa, si recibe efectivo, capital, lo que sea, no es una inversión de la empresa, eso es una inversión de la empresa externa que está aportando. ¿Ya? Eso para nosotros es financiamiento. Si recibe el financiamiento, si lo hace una inversión. Si lo hace la empresa con sus recursos o con recursos externos, pero con recursos que adquirió la empresa, es una inversión. Dicho de otra manera, por ejemplo, yo soy una empresa y usted es la otra. ¿Ya? Y usted a mí me aporta 10 millones de pesos para yo desarrollar la actividad que yo le estoy vendiendo a usted, que hace fantástica. Financiamiento. Para mí, eso es un financiamiento. Claro. Para usted, es una inversión. ¿Cierto? Y estamos analizando a mí, esta empresa. Por ejemplo, eso es un financiamiento. ¿Y ese financiamiento es interno o externo? Externo, ¿cierto? Obviamente usted no va a pasar 10 millones para que yo le devuelva 10 millones. Me va a pasar 10 millones para que yo le devuelva con la utilidad o interés o lo que sea. Por eso mencioné cuando hice la presentación que todo financiamiento externo va asociado a una cuenta de pérdida, que son los intereses. Los intereses, claro. Lo que no sucede en el financiamiento interno, porque tomamos el mismo resultado del ejercicio y lo reinvertimos. Y de la liquidez, ¿qué podemos rescatar en la del flujo de efectivo? No hicieron flujo de efectivo. El estado financiero. El estado de situación financiera, en los activos corrientes, para analizar la liquidez, siempre tienen que tomar el saldo del activo corriente y compararlo con el pasivo corriente. Dicho de otra manera, lo que hicimos en la prueba número 2, si no mal recuerdo, cuando les pedí capital de trabajo, ¿se acuerdan? Activo corriente menos pasivo corriente. Ese indicador nos da la liquidez a nosotros. Ese es el cálculo matemático. Ahora, si quisieran ustedes, como un aporte personal, entrar a depurar la cuenta para analizar una liquidez mucho más real, bienvenido sea. Yo lo escucho con mucho agrado. Pero justifiquen, por ejemplo, ¿qué cuenta de ahí sacarían para analizar liquidez? Efectivo todo equivalente lo al que es efectivo. corriente, lo que es efectivo ahora. O sea, para evaluarlo, no sacarlo del... No, porque sacar es desechar. Sí, y pues, tomar. sacarlo, no considerarlo para Ah, algo. perfecto. Inventario, Claro. entonces. Inventario, ya, bien. ¿Dónde está el saldo más grande de acá? Inventario. 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 Ya. Ustedes ya saben contabilizar inventario, el costo de venta, proveedores y los métodos, ya sea PMP o FIFO. bien, excelente. Ya saben toda la norma contable para generar el número que está ahí. Por ende, no nos interesa la comisión. Nos interesa que ustedes nos opinen si eso realmente es líquido o no. No, ¿Qué opinan ustedes? no hay líquido. No, No hay Opinan que líquido. no es líquido. ¿Por qué opinan que no es líquido? porque está en el producto, no es algo, no es como plata en efectivo que tengo para que dispongo. Ya, bien. Pero se supone que lo voy a vender. Pero que tampoco es tan accesible. Pero Ya. una suposición que a futuro, no es un hecho del presente. Bien, Santiago, muy bien. Funciona casi como una provisión contable. El inventario, en todo análisis de marketing, les van a decir siempre que eso se va a mover rápidamente. Y de hecho, hay un indicador para el inventario. Rotación de inventario. Sí. Ya, perfecto. Nos dice con qué frecuencia se va vendiendo el inventario, Cada ¿cierto? cuántos días, claro. Todos los análisis siempre apuntan a que eso es líquido porque se tiene que mover rápido. Sin embargo, la realidad de las cosas es que hay inventarios que están parados en la empresa por mucho tiempo. Que el producto quedó desactualizado, que ya no se ocupa,
que está en bodegaje, que los vendedores no lo mueven porque el precio quizás no es competitivo, qué sé yo. Variación del mercado. Pueden haber 10 millones de razones. Por lo tanto, ese saldo que está ahí, para mi criterio de auditor, yo lo saco del análisis de liquidez. Lo dejo fuera. Y contabilizo las cuentas que sí considero líquidas. Pero eso no lo sabemos. De ahí en el estado financiero dice, no dice el producto, por ejemplo, que no se mueve en la bodega. Pero tiene saldo. Y sí, hay un análisis ahí que usted puede hacer. ¿Cuál es el saldo del periodo anterior? El mayor. ¿Cuál es el saldo actual? ¿Cuánto se movió? 2 millones. Bueno, 1 millón más. En un año. Lentizo. En un año. ¿Es líquido eso? No. En este caso se ve así porque esto es armamento. Ya el armamento se conserva, ¿ya? Pero en una empresa cuando lo vean corporeal, si hacen la comparación y ese saldo no tiene variación, no, pues el inventario está congelado. Y se está desvalorizando. Peor todo. Entonces sí, pueden hacer ese cálculo. Lo que pasa es que hay que practicar más y más para que puedan cada vez entender mejor esto. Pero sí se puede hacer ese análisis. Pero es lo que quiere decir, por ejemplo, que ya el año anterior tenía 24 millones, vendió y compró lo mismo, y fue igual 24 millones ahí. No, po. No, no vamos a ponerla. Aunque vendió lo mismo. Lo que nos está diciendo este saldo, la diferencia que hay de aquí a aquí, es que la empresa O tiene sea, el hábito de mantener voy a interpretar que esta no dio. cantidad de inventario. Pero no vamos a poner la ¿Ya? Y que la variación de un periodo a otro fue tan mínima que ese inventario está arrastrando números de este periodo. En ninguna parte acá dice que se vendió todo eso. Claro. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cuánto dice ahí? ¿24 millones? Sí. Ya, estado de resultado. Costo de ventas. Como ese inventario viene directamente del giro. ¿Superamos los 24 millones? ¿No? No. El 13. Estamos analizando el saldo de venta inter. Pero lo dice 24. Pero ese es el otro año, por Sebastián. Son 24 millones para el 2020, ¿cierto? Si no me recuerdo. Sí. No, para el- Y Los 22 el para otro el año. 21. Perfecto. El 2020. ¿Vendimos el costo de proveedores? No. Por lo tanto, quedó inventario. Si recuerden siempre, el costo de ventas es directamente relacionado con el giro. ¿Qué es lo que va ahí? La cuenta proveedores. La cuenta proveedores nace del inventario. Cuando hacen el asiento contable, proveedores contra IVA, crédito fiscal o existencia, ¿cierto? Esa existencia bajo diferencia se llama inventario. Por lo tanto, si no saldaron el número total, significa que les quedó inventario. Y después volvieron a comprar. Y se volvieron a estoquear. Pero para llegar a hacer este tipo de cruces, ¿cierto? Obviamente les falta más práctica, más análisis, más confección de estado financiero. Por eso no les pedí que hicieran eso. La defensa podría pedírselo dependiendo de qué auditoría hagan. Por eso es tan importante que el profesor guía el stock. Financiera no. Financiera, yo doy el máster. ¿Mm? Si es financiero y FRS, el profesor máster. Ya. ¿Qué les parece la presentación? Buenísimo. ¿La ven muy difícil? Sí. ¿Lo ven posible? O sea, no sé si es difícil, No, pero ya. es totalmente diferente, al menos en mi caso, de lo que yo pensaba que era. Porque, como Ya. dice usted, estábamos enfocados en la interpretación de los números. En los números. En mi caso sí lo considero un poco difícil por el tecnicismo, que no estoy acostumbrada, hablo por mí, a utilizar tanto tecnicismo en la expresión con respecto a la carrera. Entonces me da un poco de Ya. temor equivocarme en algunos términos o simplemente olvidarlo y Ya. ese es como un poco el Ahora, aparte temor. de estar bajos en la parte teórica, ahora en la parte de la obra también. Ya, ok. Ya, el lenguaje técnico siempre es un problema, tanto a nivel de pregrado como a nivel de defensa. ¿Ya? Así, entonces, eso es algo que se tiene que ir trabajando de a poco. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar ese día? Quiero que ocupen los términos de liquidez, financiamiento, lo más técnico posible, como yo se lo hice a ustedes. No los voy a evaluar mal si no hablan como hablé yo durante los 20 minutos. Ya no se preocupen de eso. Sí los voy a evaluar mal si escucho palabras como salió plata. Porque ustedes se ríen, pero yo lo viví en las defensas. En serio. Sí. No puede ser. Y se acabó la defensa hasta ahí. Entró plata, gastaron la plata,
Como decíamos, dinero. Compraron, no, tampoco. Saldos. Compraron cosas, se vendieron cosas, despidieron a los trabajadores. No, ese tipo de conceptos son los que no se van a preparar. ¿Ya? Ustedes cuando se refieren a números, saldo. ¿Ya? Eso es en contabilidad. Cuando hacen un libro mayor, ¿qué es lo que pasa? Los saldos. Cuando pasa el balance, ¿qué es lo que pasa? Los saldos, ¿cierto? Esa es la palabra que nosotros utilizamos. El saldo es de 534, el saldo es de 29,828. ¿Ya? Esa es la palabra. Si entra algo, es un ingreso. Si sale algo, es un egreso. ¿Ya? Como los gastos de administración. Claro. Si entró plata, entró capital. Si despedimos gente, desvinculamos colaboradores. ¿Ya? Ese tipo de cosas voy a evaluar. No que hable los 20 minutos como hablé yo. Ni que los conectores de una oración a la otra sean los mismos que yo utilicé. ¿Ya? Eso es un tema mío. Son las palabras específicas que empezamos a limitar en la defensa las que se van a evaluar para acá. ¿Ya? Por lo demás, el lenguaje es claro. Lo que más me interesa es que me puedan decir estas cositas que están acá. Y que lo justifiquen con sus papeles de trabajo. Los papeles de trabajo igual se van a presentar en la PPT. Solamente en la PPT. ¿Ya? El informe no va sin hojas de trabajo. Eso es propiedad privada de ustedes. ¿Ya? Y las 3 hojas de trabajo que pedí. Control interno, sustantiva, NIF 1. Cada hoja con su evidencia. El control interno, el cuestionario. La liquidez, endeudamiento, financiamiento, rentabilidad, cierta inversión. El análisis vertical. Y la NIF 1, el correo con el contador o la firma del contador cuando le pidieron que la cartita, que los estados financieros, que sí. Si es que lo pidieron, porque creo que normal, me la pidieron. Con la NIF 1. Y yo el fin de semana no voy a pescar el correo. Profe, en el caso eventual que ahí nosotros nos equivocamos y no le enviamos el correo con la NIF 1 que hacemos. Porque ya tenemos la información, entendemos todo, pero no le enviamos la petición porque de hecho, claro, ya, la PPT se presenta el jueves. Ahí está la hoja de trabajo. Ah, sí. ¿Ya? Pídanlo el lunes. Ya. ¿Ya? Se lo podemos dejar enviado y usted el lunes y nos yo paga. lo respondo el lunes. ¿Ya? Ya. La NIF 1 son las 3 cosas que mencioné en el video. Sí. ¿Ya? Solamente eso. Sí, están las 3. Profesor, una consulta que todavía no me queda claro, por ejemplo, la manera, a ver si me puedo expresar, la manera de interpretar, por ejemplo, que la empresa sí tiene liquidez, por ejemplo, o una buena liquidez. ¿En qué parte de la presentación sería pertinente informarlo? Cuando analizamos el primer objetivo de la auditoría, Ya. presentamos los objetivos, ¿cierto? Y el objetivo número 1 siempre es la liquidez. Ah, perfecto. Y ahí expreso. Y ahí expresamos. Si se liquidez, encuentra... pasivo corriente menos activo corriente menos pasivo corriente. Ya. Y si ustedes quieren aportar un extra, sacando las cuentas que de acuerdo a su criterio no son líquidas en la realidad, yo no se lo voy a sancionar, pero me lo justifican. ¿Ya? No que no puse inventario porque no me tinca. No puse inventario porque yo creo que no es líquida. No, eso olvídense, cero posibilidad. Inventario no se consideró producto de que de acuerdo a los saldos contables, la empresa ha mantenido saldos cuantiosos de un periodo al otro, por lo tanto se puede deducir en base al estado de resultados que ese inventario no está rotando. Claro, en el caso de nosotros no tendríamos cómo justificar eso porque no tenemos saldos No tiene anteriores comparación. para comparar, exacto. No tienen Entonces ahí es más complejo. Claro. Y esto es ponerse la soga al cuello ustedes mismos. Si entran con algo que no manejan bien, no lo presenten. Ya. Y presenten lo que sí manejan bien. Lo mismo que en la defensa. O sea, en teoría, según su recomendación, es mejor que utilicemos solamente los análisis verticales esenciales. Sí, porque estoy seguro que ratios los voy a pillar. Ya. Tengo la ligera impresión de que los ratios no los aprendieron bien. No. A interpretarlos por lo menos más allá de calcularlos. Ya saben calcular las fórmulas. Claro, creo que pero no la interpretación pueden fue la interpretar que... bien todavía. No, es que no vimos interpretación, vimos solamente Ya, el cálculo. ahí está el problema. Entonces, y más encima ya me enteré que no vieron flujo de caja. No. Y ese es el ratio más importante de todos. Y aparte que una sábana de cálculos para llegar al flujo de caja. Lo que pasa es que el profesor que nos enseñó los ratios no es contador. Sí, pues, sí, entonces sí, no sí. vimos Entonces, flujo de ahí caja. por eso no les recomiendo que entren con ratios. Si lo quieren hacer, yo ningún problema, chicos. Lo recibo, ningún problema, pero justifiquen. Claro. Si se Ahí va a sienten estar el débiles problema. con la materia, no lo hagan. Porque recuerden que está la posibilidad de que esté uno de mis 2 colegas ese día acá.
Pero usted dijo que no iban a estar. O sea, por lo que me dicen ellos, pero me dicen cosas cada rato. Se saben cómo son los. Así que, Cambian. si dicen algo ese día, y el colega va a agarrar de lo que ustedes digan y los va a atacar con eso mismo. Así que digan lo que están seguros. Ya. Ya viste. Eso es toda la presentación. Eliminamos los otros dos. Chao. No es tan difícil. Profe, ¿las preguntas va a ser igual como el año pasado? ¿Alguna, No, ahora van a ser. algunos ejemplos? Ya, pero si el año pasado no. Ejemplo, Mandó en la UTI. El año pasado se refiere al semestre pasado. El semestre pasado. Cuando les hice una pregunta y ninguno del curso me supo responder. Y ahí ya me enteré de un problema que tenían con el estado financiero. Profe, ¿sabe? No, ahora, recuerden, van a hacer, los voy a atacar con la batería de las preguntas de la defensa, pero los voy a calificar de acuerdo al ramo. Ya, yo les voy a atacar el nivel de defensa real, pero les voy a poner la nota de acuerdo al ramo. ¿Ya? Así que eso no es tan grave que no me respondan las preguntas, pero el ataque va a ser real. Así como un pequeño regalito, algún tipo de pregunta que pudiese... Ok. Bueno, te quisiera. Navidad. Digo algo. Navidad. Ya. Tengo ¿Cuál es el Navidad. impacto de la constitución jurídica de la entidad? SPA. ¿En serio? No, esta es limitada. Cualquier dato, explícala ahí. El impacto de... La constitución jurídica. de la entidad. Y ahí no hay ninguno, ningún acento con. Pero es un dato que el auditor no puede lo saber. La Y responsabilidad esa es de la los... primera pregunta que yo hago en cualquier defensa. La responsabilidad de los accionistas. De los O socios. accionista, De los ya, ok. socios. La Pero eso es lo que va a la responsabilidad de los... escritura. ¿Qué me aporta usted que es distinto a lo que yo veo en la escritura? ¿Por qué le debo contratar a usted si eso lo veo en la escritura jurídica? Pero la Constitución Ya perdí. está en la escritura, Ya me reprobaron. no es lo mismo la Constitución. Ya me reprobaron la tesis. ¿Es lo mismo la constitución que la escritura? No. No. Oh, al tiro. ¿Cuál sería la razón? Todos La reprobados. constitución jurídica de la entidad tiene múltiples impactos en contabilidad y auditoría. Primero, como bien dijeron, tiene efectivamente relación directa con la responsabilidad tanto legal como de distribución de utilidades. Pero mucho más importante para nosotros como contadores y auditores nos determina las normas contables que tenemos que utilizar. ¿Se acuerdan cuando les enseñé sobre sociedades anónimas y les dije que las IFRS son obligación únicamente a la fecha para las sociedades anónimas abiertas? Abiertas. Todas las otras entidades no tienen la obligación de llevar contabilidad bajo IFRS, pueden adaptar perfectamente PSGA. Y eso es un dato que nace de la constitución jurídica, no nace de ninguna norma contable, asiento en uno lo que sea. Claro, en este caso esta empresa no está obligado A llevar bajo IFRS. Ya. Esa es la primera pregunta que yo hago y siempre me dicen lo mismo, la responsabilidad de los socios. ¿Cuál otra? Y yo tomo, acá está la escritura. ¿Para qué lo necesita usted? Si ahí está la responsabilidad de los socios. Ahí está la primera pregunta de la defensa, muchachos. Ya, la segunda, a ver. Nombre. ¿Cuáles son los estados financieros que exige la NIC 1? A ver. ¿Cómo? ¿Cuáles son los estados financieros que exige la NIC 1? Fácil. Estado financiero, situación financiera, estado de resultados, estado de flujo y Estado de cambio de que no patrimonio. nos pidió ahora, mi patrimonio. Ya, ahora la misma respuesta con el nombre completo y los subtítulos del estado financiero. A ver, esta situación financiera, estado de Ya. resultado por función, cambio Ya. de patrimonio, flujo de efectivo y nota explicativa. Mal. Oh. ¿Por qué? Primero, estado de resultados puede ser por función o naturales. Integrales. Ah, ya, perfecto. No, integral es la unión No, esa es la unión de distintos todas. consolidados. Ya, por función o Segundo, por natural. estado de flujo de efectivo. ¿Qué método? Por Mm, función. Eso es estado de resultados. Eso es el estado de resultados. El método de flujo de efectivos, el estado de flujo de efectivo tiene dos métodos, directo e indirecto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ah, pero que eso no lo sabemos. No se ponga así. Es que eso va a ser pregunta de ustedes. Sí, porque no lo Ya. vamos a ¿Cuál es la ver. diferencia entre un estado de situación financiera y un balance clasificado? Que uno para ahí, Ah, el otro es- Que no bajo la norma PSGA y la otra bajo Ya, IFRS. uno efectivamente se configura bajo principios contables y otro bajo normativa internacional. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dan los mismos resultados? ¿Dan el mismo número? Cambia la norma para clasificar las cuentas. ¿En serio? O sea, yo un activo corriente lo paso a no corriente en mi IFRS.
No, porque no influyen en los periodos, pero sí cambian, juntan las cosas en IFRS. Porque el estado financiera Porque nos lo da... corriente, los dos es un año. O sea, fuera del plazo de un año, en la empresa que ya tanto en IFRS se cuenta como no corriente y... ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que no nos entrega la en el- liquidez, eso, el endeudamiento, en el financiamiento. podemos ver la liquidez, el endeudamiento. Y en balance clasificado, ¿no? Renuncia. ¿He preguntado algún número? No. Esa es la defensa. Vamos a reprobar. Por eso tenéis que tomarle peso a esto y por eso yo no puedo ser el único que les ha dicho que hay alta reprobación en defensa de auditoría. Usted es el único. No puede ser el único que le haya dicho eso, chicos. Si todos Usted- los demás están en comisión. Usted es el único que se ha dado el trabajo o siquiera Mejor le ha dicho, de preocupado en lo más enseñarnos. mínimo que nosotros estemos así De enseñarnos. y hacer algo por nosotros. Eso Lo que es pasa lo que pasa dijo la Romy. Eso no es que si un profesor esté incumpliendo. El reglamento dice que cuando hacen el proyecto tienen un docente guía que los tiene que llevar de la manito para el proyecto y la defensa. Pero yo considero que abordar con los alumnos en ese periodo ya es tarde, porque el proyecto de título no son 6 meses, son 3 meses. Y en esos 3 meses prepararlos para una defensa de 4 años de estudios previos no es efectivo. Esto tiene que abordarse de antes, por eso yo lo estoy haciendo disertar, interpretar, practicar en los ramos que hemos tenido juntos, para que vayan preparándose pasito a pasito para eso. Abordarlo en 3 meses es imposible. Pero sí tomen en consideración que las preguntas que estoy haciendo ninguna tenía un solo número. Y esas son las preguntas de auditoría. Profesor, y en teoría, la diferencia... entre- La diferencia entre el balance clasificado y el estado de situación financiera es que el balance clasificado, como toda normativa bajo principios generales, refleja todas las cuentas contables y refleja las disminuciones en negativo. Por ejemplo, depreciación acumulada, usted sí la maneja. ¿En un balance clasificado va? Sí, ¿cierto? Sí. Y va restando. Iba a ¿De responder, acuerdo? sí. ¿En un estado de situación financiera va? No. No, ni siquiera se revela, ¿cierto? Exacto. Va el saldo actualizado. Y la depreciación acumulada que disminuyó el saldo va en una nota explicativa. Exacto. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Es un ejemplo. Eso es una diferencia, un ejemplo de una diferencia entre uno y el otro. Más allá de que uno sea paralelo y otro sea vertical. Es el tema de la política contable que lo confecciona. Porque el resultado tiene que ser el mismo. Ya. Porque el que uno pasa restando, va restando el mismo y el otro pasa restando actualizado, pero el resultado es el mismo. Claro. Eso O no sea, cambia. hace la disminución de igual manera en el estado Claro. financiero. Esa es una de las diferencias. Pero ese es un tipo de preguntas que se pueden enfrentar ya sea este jueves o el día de mañana en la defensa. Pero y en los cambios de patrimonio, eso igual cambia, ¿no? Ese ya solo lleva balance. Es que el PSGA solo llega hasta balance. Todos los estados financieros son de IFRS. Sería esta situación Y el financiera. estado de cambio del patrimonio no tiene el símil de balance clasificado que tiene el IFRS. Ustedes cuando vieron presupuesto, vieron un balance clasificado. ¿Se acuerdan que estaba como de ladito? Activos para acá, pasivos para acá. Por favor, díganme que se llama. Cuando hicieron presupuesto, El ejercicio que nos entregó el profesor nunca cuadró, tuvimos que Pero utilizar eso sí lo herramientas Eso sí lo reclamamos. pedagógicas ahí sí adicionales. pataríamos. Ya. Y no nos pescaron. ya, cuando por eso no armaron quiere. todos sus presupuestos, venta, costo, mano de obra, Presupuesto flujo, maestro. bla, 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 y llegaron al presupuesto maestro, ¿armaron el balance clasificado? No. No, No. se lo prometemos. Con el profe Fabián. Grabado aquí. Mira, tiro la cuesta, Ya, convivencia, Profe, en serio, nosotros le hablamos al profe y el profe se enojó, nos gritó y como que ya se acabó la clase. Por eso no tenemos Sí. buen feeling con el Ah, profesor. esa es la pelea que tuvieron con Sí. el Sí. profesor. Y, Es que- y aparte de eso, no es que ustedes se ingrifan. Lo que pasa es que igual nosotros le reclamamos porque él no nos enseñó propiamente tal a confeccionar, sino que era parecido a fórmula. Esto, por ejemplo, esta información de acá la pasan acá, esta de acá la pasan acá, esta de acá la pasan acá y nada más que eso. Anoten los pasos para poder hacerlo. Y nosotros decíamos, Entonces, pero anotábamos eso, los pasos. ¿por qué va así? Mecanizado. Enséñanosle este. No nos entregó una Sale interpretación. acá mi número de la escoba. Eso nos pasó. Y de hecho el ejercicio de él estaba descuadrado, nos tuvimos, ¿cuánto? Como 2 semanas tratando Con el todo profe descuadrado. José tuve, como era jefe de carrera, fui a hablar con él para que me ayudara a cuadrar.
no con el fin de ¿Y no acusar. le cuadró? Y a él tampoco le cuadró y ahí le tuvo que decir al profe que estaba mal hecho el ejercicio. Y se enojó. Y se enojó. Obviamente, o sea, ningún profesor le gusta que le digan que se están equivocando, pero nadie es perfecto, si todos nos equivocamos. No, Es que era para una prueba, po. es que eso era una prueba. Y a pesar de eso, Sí, nos po. hizo la evaluación y si no nos cuadraba un número, todo malo. Y la nota era un rojo. Si no había como un parámetro, no sé, pues cierto punto una nota, cierto punto otro puntaje, así, no. ¿Eso fue después de la pelea? Sí. Peor aún, agregó un saldo con una flechita que decía esto falta y de esa forma con ese saldo podríamos cuadrar que era un saldo brujo porque no existía en nuestro presupuesto. Ay, Así lo digo. Ya, en resumen, nos falta en la escuelita de verano. No. Pero en febrero. Eso seguro. Lo vamos a hacer, si lo que pasa es que yo lo pedí para que se formalizara, porque como tienen que asignar sala y todo el tema, tengo que hacerlo por la vía formal. Si lo aprueban por el tema Sí, del ellos también presupuesto, estuvieron ahí. lo hacemos en la universidad, en la sala, ningún problema. Si no lo aprueban, le ponchamos otra manera. Pero, Gracias, profe, ya no. a ver, viene año nuevo, estoy en una semana. Enero, febrero. Ahí lo van a terminar de echar si vamos para allá. En enero. Con maleta y No, porque dijo que en febrero se iba a dónde, a... De vacaciones. Pero dijo a Cancún, al Caribe, claro. Están en guerra. Profe, va a llegar a vender las armas de Famari. La vez pasada fui y me tocó un huracán, así que. Estaba agarrando el bosque. Ya. Hace un poco más, ¿no? Falta, no ¿Qué se me falta? escapa ninguno, la PPT, la secuencia de la PPT como usted Ah, ya. La quiere que secuencia de vaya la PPT, ¿cierto? presentada. La primera siempre es el título, la que está en blanco al principio, con los integrantes, ¿cierto? Y el título de la auditoría. La auditoría financiera. La segunda PPT, la presentación de la entidad. La constitución jurídica, el giro, que el RUT, que el domicilio, ¿cierto? Que el periodo que están realizando. La tercera PPT, los objetivos de la auditoría. Liquidez, endeudamiento, financiamiento, rentabilidad, inversión y cumplimiento de la NIF 1. ¿Ya? Luego abordan los estados financieros que ustedes confeccionaron y hacen los análisis y debajito de eso la hoja de trabajo con su evidencia. El objetivo solamente es mencionar el objetivo de liquidez, no hacer como un desglose de lo que se gestionó, no, solamente mencionarlo. Los objetivos de la auditoría Con la son NIF 1. evaluar la liquidez, determinar el endeudamiento, no sé, corroborar la inversión. Recuerden que todo objetivo siempre parte con un verbo. ¿Ya? Sí. Y terminan al final con la última PPT de todo el trabajo con su informe ejecutivo. Ya. Que es el mismo que van a presentar hasta este domingo. Ese es el resumen final, que es lo único que en la realidad los dueños de las empresas leen. Pero esa es la última PPT. En base a todo lo que expusimos, ¿cierto? Llegamos a estas conclusiones. Acá está nuestro informe y nuestra opinión de auditoría. Eso sería lo. Y después ir a celebrar. Si no es imposible, prácticamente. Toda la semana más. Y es muy entretenido esto, pues se supone que están estudiando para ser auditores. Esto es lo que van a hacer en el trabajo. Usted dijo, se supone. Es que digo se supone porque lo veo así. Si logramos pasar la Claro, entonces, creo que hasta contabilidad les gustó, parece que auditoría parece que no me llamó Sí, mucho a mí la me atención. gustó, pero que muchas cosas. Pero estos son palabras mayores. Contadores hay muchos, auditores hay pocos. Pero ya sabemos por qué hay Ya pocos. sabemos por qué. Ahora ya saben por qué hay poquito. Ya. A comer. A comer. ¿Me están pidiendo de nuevo la actividad contable? Ya. Hay que redactar urgentemente